Entonces, la charla de ahora, que es la primera de tres charlas, la cuarta charla les dejo de comentario inmediatamente a propuesta de lo que a ustedes les parezca que pueda ser importante. La idea es que semanalmente nos pudiéramos capacitar este mes. Mira, Así que Poti, ahí hay una apertura para poder realizar una charla que pueda ser elegida por los mismos socios, ¿ya? Les reitero, chiquillos, porfa, silencien sus micrófonos ahora para yo no distraerme aquí en lo que pueda estarles conversando, ¿ya? A no ser que quieran hacer una pregunta, ahí lo activan, lo desactivan y yo les comento inmediatamente, ¿ya? Yo aquí estoy incorporando gente que está llegando, por eso me estoy aquí rellenando un poquito antes de comenzar, pero creo que ya estamos bien. Entonces, la charla de hoy tendría relación con lo que es el manejo de las colmenas y cómo sería la salida de invernada, que es algo que ya nos empieza a ocurrir en este momento. Desde agosto en adelante ya empieza a haber un proceso de transformación metabólico en las abejas y uno tiene que empezar a poner atención a ciertas cosas que empiezan a ocurrir. Y dentro de las cosas principales que empiezan a ocurrir son las que les voy a señalar en esta presentación. Entonces, para ordenar la presentación, lo que más o menos hago acá es poder esquematizar 4 puntos que son los que vamos a abordar en esta jornada, ¿vale? El primero tiene que ver con un contexto, vamos a ver dentro de qué situación nos incorporamos como apicultores, ¿cierto? Y en qué contexto nos movemos. El segundo punto tiene relación con la invernada, qué es lo que es la salida de invernada, qué significa para la abeja salir de invernar. Y el tercero y cuarto son dos aspectos meramente técnicos, muy generales, porque una charla por internet no debiera durar más de una hora. Podríamos hablar harto rato del aspecto sanitario, de los aspectos nutricionales, sin embargo, para hacerlo lo más práctico posible, vamos a tratar de ser bien puntuales respecto de los temas que hay que poner atención. Entonces, entrando inmediatamente en el primer tema que tiene como punto esta charla, hablaremos un poco del contexto apícola en el cual nos desenvolvemos, ¿ya? Dato importante, esto sin duda es siempre importante para que nosotros nos contextualicemos en el tiempo de cómo ha venido evolucionando la apicultura en el país. Dentro de los datos oficiales de lo que ha significado el número de colmenas y de apicultores, tenemos desde el 97 hasta el año pasado, ¿ya? Hasta el 2019, ¿cierto? Que tenemos nuestros datos del FRADA. ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo importantemente en base a esto? Mire, fíjense ustedes que al año 97 teníamos 14.000 apicultores y 337.000 y fracción colmenas, ¿ya? Eso daba en promedio un apiario de 23 colmenas en el país. Desde el punto de vista del perfil productivo, eso significa que teníamos un apicultor que se dedicaba a las abejas, podía tener un invernadero, podía tener una huerta, podía tener cierto ganadería, pollo. Era un perfil de la agricultura familiar bastante convencional como se conoce. Sin embargo, con el tiempo, fíjense que desde el año 2016 a la fecha, el promedio por apiario no baja de las 100 colmenas. Y todos sabemos, ¿cierto?, que como apicultores, para tener sobre 100 colmenas, uno necesita invertir bastante tiempo, dedicación y un factor económico súper importante también para poder mantener esa cantidad de colmenas en todos los trabajos que esto significa. Entonces, sin duda, desde ese punto de vista, la política pública ha ido enfocando en que de una u otra manera el apicultor o el perfil de agricultor de campo se vaya empresarizando mucho más. O sea, probablemente el que tiene 150 o el que tiene 180 colmenas promedio realiza otras actividades complementarias. Sin embargo, su rubro principal sigue siendo la apicultura. Es su mayor fuente de ingresos para el ingreso familiar. Entonces eso igual es un cambio importante. O sea, sí o sí, quienes apunten alguna forma a poder dedicarse fuertemente en eso, necesitan una especialización particular. Y fíjense que estos son datos que recogió el SAC, y estos datos señalan de que el 86% de los apicultores son pequeños apicultores que tienen entre 1 y 399 colmenas. Ya la Gaby nos va a comentar en la próxima charla, ¿cierto? Cuál es nuestro perfil de apicultor. Sin embargo, para los datos que el SAC maneja, estos son apicultores pequeños, desde 0 a 300, casi a 300 colmenas, ¿ya? Pero fíjense que esto es súper importante porque la gran masa poblacional de gente que se dedica a la apicultura se encuentra en este espacio, se encuentra entre las
1 y 299. Este es nuestro perfil de apicultura, ¿ya? Y este perfil de apicultura se encasilla bastante bien con lo que es la agricultura familiar campesina, con lo que es la apicultura urbana, que también algunos socios de la agrupación la desarrollan, y con la también neoruralidad actualmente, que es un término que viene apareciendo importantemente, que tiene relación con toda la gente, que también es parte de nuestra agrupación, tiene que ver con toda la gente que ha desarrollado labores económicas en la ciudad, sin embargo, vuelve al campo porque en el campo encuentra menos congestión hoy día con este tema de la pandemia, encuentra un lugar más tranquilo y en ese lugar se vuelve sumamente atractivo poder desarrollarse en la apicultura. Entonces, dentro de este estrato hay mucha cantidad de gente que tiene entre 1 y 10 colmenas. Y eso es el perfil marcado de lo que actualmente es Apiconce. Y por otra parte, fíjense, esto no nos puede quedar, no podemos hacernos ciegos de esto, que hay un 1.4% de los apicultores, que son un poquito más de 100 apicultores, que albergan el 28% de las colmenas. O sea, en 100 apicultores está casi la misma cantidad de colmenas que está en el 86%. O sea, hay una marcada, está bastante marcado los extremos respecto de la concentración de colmenas. Y esto es bastante representativo de un montón de otros parámetros más que se puedan identificar. Creo que, de alguna manera, esos dos parámetros que les comento nos permite situarlo en un contexto. Y eso para mí es súper importante porque, bueno, ustedes saben que yo generalmente mi charla va apuntada al perfil de abajo, a los 86% de apicultores que tienen entre 1 y 300 colmenas. Porque el apicultor que tiene muchas colmenas apunta no a muchas técnicas enfocadas en la observación, sino que a los manejos más mecanizados y también manejos mucho más industrializados también para poder realizar sus labores, porque no tienen el mismo tiempo que tenemos nosotros para observar nuestras colmenas. Entonces, el segundo punto, que tiene que ver un poquito con el manejo técnico que les quiero señalar, tiene relación con lo que es la salida de la invernada. Y esto no es un proceso que a nosotros se nos ocurra realizar como apicultores, sino que la abeja obedece a una condición medioambiental particular que gatilla que la abeja salga de la invernación. Entonces, salir de invernada, ¿qué es lo que significa? Y esta gráfica es bastante antigua, sin embargo, refleja bastante bien lo que ocurre en el entorno. Y yo aquí lo único que hice fue incorporar este pequeño cartel que dice temperatura. Finalizando el invierno y con los inicios de primavera, lo que empieza a ocurrir fuertemente es un aumento de la temperatura. ¿Qué es lo que se gatilla con el aumento de la temperatura? La aparición floral de ciertas especies que son de utilidad apícola. Entonces, la temperatura media en algún momento del día supera los 11 grados, y lo que empieza a ocurrir es que la abeja empieza a salir a realizar viajes de recolección de alimento. Entonces, aumenta la temperatura, esta curva verde que aparece acá dice que aumenta la floración presente y por ende, como reacción a estos dos sucesos medioambientales, empieza a aumentar la cantidad de población de las colmenas, ¿ya? Que lo que es importante acá muchas veces que el apicultor haga un manejo para que esta curva de crecimiento poblacional sea antes que la de floración y de esa manera poder aprovechar el máximo de floración presente, ¿ya? Sin embargo, como proceso metabólico, esto es lo que ocurre en la colmena. Viene muy pequeña, solamente con abejas, la cría, poca cría, y la reina, y debido al aumento de la temperatura y al aumento de la aparición de las flores, empieza a crecer la población de abejas. Pero esto no ocurre solo, muchas veces nosotros nos dejamos estar y esto no es un evento que uno diga, mira, está aumentando la cantidad de temperatura, las flores, las abejas, sino que empieza a aumentar la cría y todos sabemos que el cuarto elemento de la colmena también empieza a aumentar y si nosotros no tomamos medidas correspondientes, empiezan a aumentar fuertemente también la cantidad de barroas. Tenemos, ¿cierto? Esta curva café que aparece acá son las barroas. Esta curva verde son las crías de obreras, estas empiezan a aumentar en primavera, esto es lo mismo que el gráfico anterior con un poquito más de detalle solamente, y si no, uno no hace un manejo en primavera que sea óptimo para poder controlar lo que es varroa, esas crías donde están incorporadas las varroas genera una parasitación en zánganos y como todos sabemos los zánganos duermen en cualquier colmena donde los pilla la noche, ¿cierto? Se movilizan a las diferentes colmenas y eso hace que nuestra colmena de manera completa
se encuentre con un alto grado de parasitación en toda la temporada. Si nosotros hacemos un monitoreo en primavera, ojalá sea en cría, porque sabemos que en ese momento se encuentra la varroa principalmente en cría, y después de primavera, idealmente tratar de hacer monitoreos en abeja adulta, porque sabemos que la varroa, dentro de su ciclo, primero se multiplica, y después lo que hace la varroa es diseminarse a diferentes colmenas. Entonces es mucho más factible, después de primavera en adelante, realizar monitoreos en abeja adulta, siempre buscando que nuestros índices de varroa no superen el 1%, porque desde ese porcentaje en adelante empiezan a hacer fuertes daños en nuestras colmenas, ¿ya? Nunca olvidar que por cada varroa presente en abeja adulta tenemos 3 en cría. Entonces es mucho más exagerado un control en cría, porque hay muchas más varroas dentro de la cría que fuera de la cría, en la abeja forética. Y otra cosa importante que significa salir de la invernada es que cuando uno está invernando en las colmenas, lo que ocurre es que en invierno uno prioriza fuertemente que la proporción dentro de la colmena tenga una gran cantidad de alimento. Uno dice, pucha, yo por lo menos tengo que invernar con unos 18 kilos de miel, 15 kilos de miel, de la forma que yo estime conveniente incorporárselo. Yo sé que lo que más pesa y más proporción ocupa dentro de la colmena en invierno es el alimento. Después de eso, en cuanto a su cantidad, uno sabe que tiene que haber una población estable, donde la mínima cantidad de población son 5 marcos. Una colmena que disminuye de los 5 marcos en invierno se ve bastante complicada para despegar después. No quiere decir que se muera. Sin embargo, es una condición corporal, como decimos en veterinaria, demasiado baja. Cuesta demasiado recuperar una colmena que disminuye de los 5 marcos. Por eso se habla de que esta cantidad de proporción dentro de la colmena no debe disminuir de esa cantidad de marcos. Y respecto del espacio, es súper importante que el espacio disponible dentro de la colmena sea lo menos posible. Yo no puedo tener una colmena en 3 cuerpos invernando, puede sobrevivir sin problema, pero sin duda es bastante complejo que la colmena logre calentar un lugar tan grande. Por eso uno dice que uno debe intentar disminuir lo más posible los espacios en la invernada, ¿ya? Ahora, cuando empieza a ocurrir todo esto que les señalé anteriormente, que mejoran las temperaturas, que empieza a entrar néctar, que la colmena empieza a secretar cera, uno tiene que hacer una transformación respecto de las proporciones dentro de la colmena. Pasamos de un estado invernal a un despliegue o un inicio de primavera, y esto significa que hay que aumentar el espacio. Esto todavía no ocurre en nuestra zona, sin embargo hay que estar atento y prepararse para esto. Eso, ¿cómo nosotros le llamamos en nuestras colmenas al espacio? Principalmente le denominamos tarea. O sea, nosotros uno ve que la colmena empieza a desarrollarse, se empieza a saturar, empiezan a aparecer las primeras celdillas, los zánganos, y lo que uno tiene que empezar a hacer es dar espacio a la colmena, ¿ya? Y tienen que ir acompañados de forma paralela y bien equitativo lo que es la población y el alimento. Si la población crece 4 marcos, el alimento, ya sea porque la abeja lo recolecta del entorno o porque yo se lo doy en un alimentador, tiene que saber satisfacer las necesidades de una población. Entonces ya no son 18 kilos de alimento. Yo necesito probablemente la misma cantidad de alimento en población que el número de marcos de alimento que tengo dentro de la colmena. En primavera se habla de que los marcos de población donde hay cría tienen que estar recubiertos en su parte superior por polen, néctar o miel, y al menos uno debe tener 1 o 2 marcos de alimento, solamente de alimento, para que esa población no tenga escasez si es que hay un tiempo malo, ¿cierto? Bajan las temperaturas y no tiene la posibilidad de salir a recolectar alimentos. Es importante que esa cantidad sea lo mínimo que la colmena tenga de alimento dentro de su casa. Sobre todo en fechas como estas, que el tiempo que tiene la abeja para salir a recolectar son poquitas horas del día todavía. Y sin embargo, nosotros sabemos que ya se dispararon las posturas hace un buen rato ya. Chiquillos, miren, les dejo esta diapositiva. Esto es como lo anterior a lo que nos corresponde o lo que estamos hablando en la presentación actual. Esta fue una charla que me tocó hacer para Campo y Abeja en su segundo encuentro apícola de San Antonio. Y aquí lo que se me solicitó un poco fue que les diera una charla sobre
formas de manejo del espacio dentro de la colmena. Y bueno, lo que hice básicamente fue mencionarles cómo invernar con una colmena con 2 cámaras, cómo invernar con una colmena con 10 marcos y cómo invernar con una colmena con menos de 10 marcos. La apicultura todos sabemos que es territorial, depende de cómo cada uno quiera hacer su forma de apicultura, entonces hay gente que le gusta dejarle la miel y bueno, ahí hay 2 alternativas para miel, hay una alternativa para una colmena estándar, invernando en 10 marcos y bueno, de ahí para adelante también hay otras posibilidades. La apicultura no es solo una, hay muchas formas de hacer apicultura eh, y es bueno que uno escuche diferentes posibilidades y adopte la que más le parezca, ¿ya? Acá está el enlace, lo pueden copiar o bien después lo pueden revisar en la grabación si es que les interesa en algún momento estudiar o ver algunas formas para poder realizar diferentes formas de invernar. Cada uno inverna a su manera, no digo que una sea mejor que otra, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas son importantes? Fíjense, esta es una fotografía de, será un mes atrás de acá de donde estoy yo en las cercanías de Hualqui. Y en esta fotografía, fíjense que ya teníamos postura, sin embargo, las temperaturas nocturnas eran súper bajas, las de madrugada también. Fíjense que aquí esto parece bien cordillerano, sin embargo, estoy pegado al Biobío y todo bastante blanco, o sea, las temperaturas disminuían bastante. Yo en esas condiciones no puedo tener una colmena como la que aparece acá, esta fotografía. Miren, si esa colmena se salva el invierno, difícilmente va a despegar en la temporada. Una alternativa para poder invernar, que está, bueno, ustedes probablemente algunos la conocen, se la habrán escuchado Jorge Toro, es una posibilidad que anda bastante bien, que tiene que ver con la utilización de una malla Rachel, ¿cierto? Atrapar al menos 5 marcos, porque los 5 marcos son los mínimos que uno requiere. Sin embargo, lo que hay que tener cuidado en este tipo de invernaciones es que cuando la colmena empieza a despegar, te pueden tirar el chaleco que uno les pone adentro en el fondo por la piquera, ¿ya? Ojo con poner nylon si su zona en la cual están invernando es muy húmeda, porque se les va a condensar la humedad dentro y va a ser bastante más dañino que beneficioso. Por lo menos para mí, lo ideal es tratar de invernar con colmenas fuertes. Si yo sé que la población tiene una gran cantidad de abejas, sé que van a ser capaces de generar buena temperatura y, bueno, poblaciones bien pobladas generalmente invernan súper bien, ¿ya? Por ninguna manera esto no es deseado, esta es una alternativa media, una colmena bien poblada en invierno igual anda bastante bien. Y bueno, eso sería un aspecto súper general en relación a lo que es la salida de invernada o el paso de invernada a una etapa primaveral, ¿ya? El tercer punto que contempla esta presentación tiene que ver con los aspectos sanitarios. Y los aspectos sanitarios, como todos sabrán, no solamente para las abejas, sino que para nosotros como población, son súper críticos, porque aumenta la saturación de individuos y cada vez lo que contagia a uno fácilmente puede contagiar al resto si hay mucha interacción. Y en las abejas estamos súper complicados porque no podemos hacer cuarentena como pudiéramos hacer de manera convencional los humanos. No podemos decirle a las abejas no salgan de la casa porque van a salir igual si el día está bonito y si están contagiadas con algún tipo de enfermedad, es bastante factible que contaminen los apiarios vecinos. Entonces, para ser bien concreto en la presentación, el aspecto fundamental, chiquillos, que hoy día se ponga mucho énfasis, tiene que ver con las enfermedades o algunas preocupaciones que puedan aparecer en la cría, ¿ya? ¿Por qué en la cría? Porque en invierno tiende a bloquearse la postura, hay muy poca postura, si es que la hay, y en primavera empieza a aparecer la postura. Antes de que pasemos al segundo cuerpo de la colmena, hay que hacer un diagnóstico de cría. O sea, hoy, si ustedes sus colmenas están en 8 marcos, en 10 marcos, tienen que hacer un diagnóstico de cría para poder descartar cualquiera de estas posibilidades que les señalo aquí. Cualquiera de estas posibilidades que aparecen aquí, si ustedes no la identifican en primavera, en la temporada van a tener hartos dolores de cabeza. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay técnicas para hacer diagnóstico de cría, pero uno lo que tiene que hacer básicamente es tomar el marco, sacudir la abeja o cepillarla y observar cómo se encuentran los opérculos de la cría o las crías abiertas e identificar si la reina no está haciendo bien la pega, si hay problemas de salteamiento de postura o si hay alguno de los signos de estas imágenes que les menciono en esta diapositiva, ¿ya?
Se los menciono muy rápidamente. La primera es Loque americana, es una enfermedad bacteriana que genera esporas, muy compleja para controlar, pero bueno, uno como apicultor lo puede hacer si aparece. Hay muchos países que la tienen y hay que aprender a convivir con esta enfermedad, ¿ya? El inconveniente de esta enfermedad es que genera un estado de putrefacción dentro del hexágono con opérculo. O sea, si uno no tiene una buena forma de identificar un opérculo que se encuentra dañado, es bastante fácil que esta enfermedad pase desapercibida, contamine a otras colmenas y termine significando una contaminación masiva del apiario y de los apiarios circundantes al apiario en el cual uno se encuentra. La segunda enfermedad es Loque europea, también es causada por una bacteria, se llama Melisococcus plutón. La ventaja de esta enfermedad desde el punto de vista del diagnóstico es que ocurre sobre cría abierta. Yo sacudo la abeja y veo cría abierta que se encuentra dañada. ¿Qué tipo de particularidad tiene esta cría? Es que se encuentra en el piso del hexágono y se encuentra desinflada, ¿ya? Se encuentra pegada en el piso del hexágono. No se encuentra turgente, redondita, ¿cierto? Como esta larva de acá, sino que se encuentra en el piso del hexágono, en estado de desnutrición bastante acelerado, y eso es producto de que las bacterias consumen el alimento de la cría, ¿ya? Este es más conocido por todos, ¿cierto? Varroa destructor, una parasitosis que afecta a hembras, a machos, ¿cierto? Dentro de la colmena y a sus diferentes estados de desarrollo. Está la cría saxiforme, que también es causada por un virus y genera alteraciones de deformación cuando la cría se encuentra operculada también. También está muy de la mano con lo que es varroa. Si hay mucho varroa, aparecen los virus. Está la cría en tiza, que es causada por un hongo, por Ascosphaera apis. Este nosotros lo solemos ver con mucha frecuencia en lugares muy húmedos, colmenas con mala conducta higiénica. Y cuando ponemos trampa de polen o tenemos piso sanitario, esto se ve con mayor facilidad. Está la polilla de la cera, que es causada por un enemigo externo, ¿cierto? La Galeria melonella. Y esta, lo que ocurre es que principalmente consume polen, consume cera y consume la cría de la abeja, ¿ya? Si la colmena, nuevamente insisto, tiene baja conducta higiénica, es bastante fácil de que este tipo de plagas aparezca fuertemente en las colmenas. Tenemos otro tipo de problema que se puede presentar en la cría que tiene que ver con el hambre y el frío, y si hace el núcleo demasiado temprano y en un momento en el cual las condiciones no están dadas, lo que ocurre es un desabejado del núcleo y empezamos a ver cría de esta coloración. Esto no es Loque europea ni Loque americana, es muerte por frío. La cría se enfrió y se vuelve de este color negro en el fondo del hexágono, ¿ya? Y eso es por desatención de las abejas. Y en última instancia tenemos lo que es una colmena sanganera, que bueno, esta también seguro que también es de lo que más ustedes conocen. ¿Qué significa? Que es cuando una reina muere dentro de la colmena, sobre todo en estas fechas, y aparece una obrera ponedora, y esa obrera ponedora pone muchos huevos, ¿cierto? Y sabemos que todos esos huevos no van a ser hembras, sino que van a ser machos, y si esa colmena no le hacemos un manejo, va a ser una colmena que no me va a producir nada para el apicultor, sino que va a ser una bomba de varroas, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de lo que son algunas preocupaciones sanitarias, es importante señalar de que algunas de ellas son bacterianas. Dentro de lo más importante se encuentran la Loque americana y la Loque europea, que lo más importante en estas enfermedades es identificarlas y tomar medidas. Como apicultores generalmente tenemos algo de información respecto a cómo identificarlas, y las medidas pocas veces las desarrollamos en realidad. Uno está preocupado de lo que es varroa, de lo que es nosema, ácaro-traqueal, pero para lo que es Loque americana y Loque europea, hasta que no las conocemos y no se nos presentan en nuestro apiario, generalmente no estamos tomando medidas y no la estamos sabiendo identificar. La conocemos por manuales nomás, pero no en terreno, y eso, bueno, es bastante difícil de poder hacer una práctica con esto porque nadie las quiere tener y nadie tampoco, si las tiene, comparte de que tiene estas enfermedades en su apiario porque son bastante dañinas, sobre todo Loque americana, ¿ya? Pero de ninguna manera se acaba un apicultor si le aparece Loque americana o Loque europea en su apiario, o sea,
Es solamente incorporar algunas medidas y para eso, bueno, hay que estar capacitado y tener un poquito de infraestructura que nos permita tomar los manejos. Después tenemos dos enfermedades que corresponden a parasitosis, por ahí nosema pertenece más, hoy por técnicas moleculares se determinó que nosema pertenece más a una especie de un hongo más que un parásito o un microsporidio. Sin embargo, bueno, las dos se aprovechan de nuestras abejas y no buscan matarlas, ¿ya? Si nuestra colmena muere por nocemosis o muere por barroosis es porque realmente fuimos demasiado descuidados con nuestras colmenas. Un comentario en Instagram. En estos casos, nosotros no podemos erradicarlas, pero sí podemos prevenir estas enfermedades y hay que tratar de controlarlas, ¿ya? Barroosis, principalmente por los manejos sanitarios que conocemos, y en el caso de nosema hay algunas alternativas, el que tenga algún inconveniente me puede decir, pero principalmente lo que hay que buscar con nocemosis es prevención. No permitir que se fermenten mieles dentro de la colmena, si tenemos mucho ingreso de mielatos, tener cuidado con el ingreso de mielatos porque son predisponentes a la nocemosis, igual que la humedad, igual que tortas fermentadas dentro de la colmena, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Y hacer un recambio de reina, sobre todo en nosema, es súper importante. Más popular, pero nada tiene que ver. Ellos deben pronunciarse y condenar la violencia, pero probablemente la amenaza... Don Dante, le estoy escuchando sus noticias por ahí, parece. Afín al club. No sé si me escucha. Estoy escuchando, sí. ¿Aló? Sí, ¿Sí? estoy escuchando por acá. Sí. Sí, ya, recién me logré conectar. No sé, tengo que apagar en alguna parte el micrófono. Entonces. Sí, pues, por ahí abajo tiene que aparecer el micrófono, hay que ponerle el dedito o el clic encima y con eso ya se apaga el micrófono inmediatamente. Chiquillos, aprovechando este espacio que nos dio don Dante, ¿hay alguna consulta, duda que quieran hacer ahora mientras estamos aquí en esta diapositiva antes de entrar a lo que es Barroa? ¿O lo dejamos todo para el final nomás? Al final nomás. Al final nomás, súper. Bien, entonces, respecto de aspectos sanitarios, esto yo, bueno, ustedes saben, gran parte de mi pega en todos los ámbitos, como veterinario, como asesor técnico, consultor y todas esas cosas, ha tenido que ver mucho con la varroa. Este es el enemigo que tenemos todos los días en nuestras colmenas. Entonces, si yo estoy en invernada y paso a primavera con altas cargas de infestación de varroa, que sabemos que afectan los cuerpos grasos, no vamos a poder lograr lo que logran estas abejas en esta imagen térmica, ¿ya? La abeja, mediante el consumo de miel principalmente, y bueno, también de azúcar, pero principalmente con miel, ella logra como individuo subir a 36 grados en su tórax, moviendo sus alas, haciendo movimientos cortos de lo que son sus músculos alares, logra generar una temperatura súper alta, ¿ya? 36 grados, sabiendo que una colmena fácil pasa con 18, 19 grados sin cría, ¿ya? Si nosotros tenemos abejas muy parasitadas con varroa, que tenga esta condición de cuerpo graso y no una cantidad de cuerpo graso suficiente para poder hacer una buena temperatura, va a quedar más o menos como esta abeja de acá, incluso menos en temperatura. Entonces, si viene una helada, como la fotografía que yo les mostraba anteriormente, va a ser muy difícil que esa colmena pase el invierno y que entre en primavera en buena condición, ¿ya? Piensen que la abeja se estresa mucho en primavera porque tiene que estar alimentando a cría, entonces la abeja de manera natural pierde mucho cuerpo graso y si todavía tenía altas cargas de varroa, se vuelve todavía más complicado, ¿ya? Si teníamos altas cargas de varroa, vamos a tener crías que nacen más pequeñas también, crías con alas deformes, ¿cierto? Y no vamos a lograr esta condición de temperatura dentro de la colmena, que esto es lo óptimo, ¿ya? Esto es lo óptimo sin cría, ojo. Esto aquí tenemos 30 grados dentro de la colmena, sabemos que para la postura necesitamos 35 grados estables. Entonces nuestras abejas tienen que estar todavía con una condición energética y nutricional mucho más elevada para poder generar esa temperatura y que no tengamos problemas de salteadura de cría, muerte de cría por frío, muerte de abeja por frío y todo lo que viene, si es que la abeja no está como individuo en buena condición. Esto es parte de mi trabajo, se los comento porque es súper importante, dentro de lo que me ha tocado también hacer en la misma federación, tiene relación con realización de acciones coordinadas. Muy, muy importante, más allá del tratamiento, obviamente yo tengo que hacer un tratamiento por colmena y ratificar de que ese tratamiento queda bien hecho. Sin embargo, es súper importante que
uno se logre coordinar con los apicultores del lugar en el que está, ¿ya? Entonces, esto muchos lugares y muchas agrupaciones de apicultores lo han ido adoptando porque no significa incorporarle mucha tecnología, no significa incorporar nuevas técnicas, sino que lo que significa es actuar de manera coordinada como territorio y como agrupación. Entonces, para cada apicultor que tenga un lugar particular donde tenga sus colmenas, esto no es difícil de realizar. Entonces, dos puntos importantes para la acción en relación a lo que es Varroa y otros tipos de aspectos. Tiene relación con que hay que realizar los tratamientos a todas las colmenas en el menor tiempo posible. Yo no saco nada con que yo esté haciendo tratamiento para mis colmenas hoy y mi vecino apicultor está haciendo tratamiento a fin de mes, porque se van a contagiar las colmenas en todo ese lapso, ¿ya? Entonces, muy importante que hagamos el tratamiento, ojalá todos, en el lapso de tiempo lo menor posible. Ojalá dentro de una semana como máximo tiempo. Un segundo aspecto importante es que hay que monitorear las colmenas al menos antes y después de cada tratamiento. Y tienen que ser las mismas colmenas. Si yo tengo 50 colmenas en mi apiario, tengo que monitorear al menos 5 colmenas antes y después del tratamiento. Igual que cuando uno va al doctor. O sea, yo necesito saber qué tan enfermo estoy, cómo están mis niveles de azúcar, grasa y todo ese cuento en la sangre. Y después de realizar un tratamiento, tengo que ir a tomarme exámenes para decir, mira, ¿me mejoré o no me mejoré? En el caso de las colmenas ocurre exactamente lo mismo. Yo no puedo decir, apliqué un tratamiento y con eso me quedo tranquilo. Hay que realizar monitoreo después del tratamiento para corroborar de que el tratamiento hizo su efecto. Si eso no ocurre, probablemente hay que volver a tomar alguna medida que puede ser un tratamiento, puede ser incluso un tratamiento orgánico o cambiar el principio activo, ¿ya? Y acá está el barrio apícola. Esto es muy parecido a lo que hicimos como encuesta, si se recuerdan ustedes en Apiconce. Hay lugares donde se comparten radios de vuelo, entonces, bueno, esto sirve un montón como metodología de trabajo. No hay un desembolso adicional, sino que lo que significa básicamente es coordinar los tratamientos y coordinar los monitoreos antes y después de cada aplicación. Eso fue en relación a Varroa y en relación a Nosema, como ustedes saben y les había mencionado anteriormente, este tipo de hongo lo que hace es generar un esporo y este esporo penetra en el tracto digestivo y en ese lugar parasita las células del tracto digestivo. Entonces, en ese lugar, en la primera membrana basal del tracto digestivo, se introduce y se multiplica. Cada uno de estos círculos grandes que se ve acá son células del tracto digestivo y cada uno de estos puntitos pequeños son esporos de nosema. Entonces, la nosema se multiplica tanto en las células del tracto digestivo que termina haciendo que estas células exploten. Mediante esa explosión que se genera, estas células quedan incapacitadas de poder absorber los nutrientes que la abeja consume. Entonces empezamos a ver signos como diarrea, abejas muertas porque no son capaces de incorporar los nutrientes a su organismo, porque las células encargadas de eso se encuentran dañadas, y por ende, de ahí hacia adelante vienen una cadena de problemas que se vienen generando, desde descuido de la cría, cría salteada, pillaje, porque las colmenas también se descolonizan bastante. Entonces, sin duda, también Nosema es una enfermedad a la que hay que poner atención, a la que hay que hacer monitoreos para controlar los niveles. Sin embargo, no existe medicamento alguno que permita combatir Nosema, ¿ya? Cuando uno quiere combatir Nosema, la única alternativa que tiene es tratar de utilizar algún tipo de sustancia que pueda barrer con las esporas que están presentes en el tracto digestivo. No hay un medicamento, ni antibiótico, ni antifúngico, ni nada que entre en la célula del tracto digestivo y que permita eliminar toda esta cantidad de esporas que están allí. Por eso, al igual que Varroa, el manejo para este tipo de enfermedad es prevenir y controlar. Erradicar es súper difícil. ¿Qué es lo que vemos con Nosema? Esto hoy hay que observarlo en los apiarios, hay que poner mucha atención en este tipo de situaciones. Principales signos que aparecen con esta enfermedad, las diarreas, ahí tenemos una colmena, ¿cierto? Con diarreas en piquera, está, es bastante característico de Nosema. Se ven abejas en el suelo, como no es capaz de absorber los nutrientes, se ven abejas caminando, así como en esta fotografía que les pongo acá.
Si una noche cae una helada, vamos a ver muertes en piquera. La abeja, como no está bien nutrida, no es capaz de incorporar los nutrientes, entonces, bueno, muere en la piquera, muere en el piso de la colmena, ocurren diferentes formas de muerte después de una caída de una helada. Aumenta el consumo de alimentos, eso es algo que muchas veces parece poco lógico, pero fíjense ustedes que esta abeja, al estar con diarrea o al estar con las células del tracto digestivo dañadas, no son capaces de incorporar los alimentos. Entonces son abejas que se encuentran constantemente con hambre. Entonces comen mucho alimento y no son capaces de incorporarlo a su organismo. Entonces uno muchas veces llena el alimentador o les da algún tipo de nutriente y lo comen rápido. Uno dice, mira, esta colmena está súper bien. Sin embargo, acompañado de ese tipo de situaciones, uno ve diarreas en la piquera, ¿ya? Y bueno, también puede aparecer cría salteada porque hay una fuga de alimentos. Una abeja que tiene diarrea es incapaz de generar una buena calidad de jalea real. Entonces, si la abeja no tiene una buena calidad de jalea real, empezamos a ver situaciones como cría salteada, loquio europeo también, si está acompañado de varroa, sin duda aparece loquio europeo. Y una alternativa para poder mantener controlados los niveles y ver cuándo empezar más o menos a asustarse es realizar un conteo de esporos en cámara de Neubauer con microscopio. Eso es hoy por hoy lo que nos permite llegar a tiempo para poder combatir nosema. Y obviamente también tomar todas las medidas pertinentes del caso para disminuir la humedad, la sombra en las colmenas y ir cambiando también la genética, que es algo que le ponemos poco énfasis. Nos preocupamos mucho de que la colmena que más miel dio es la que yo voy a multiplicar este año. Sin embargo, nos descuidamos de lo que son las conductas defensivas frente a enfermedades. Hoy día en genética, en veterinaria sobre todo, también se habla mucho de lo que es más diversidad genética o pool genético. Antes se hablaba mucho de lo que era el mejoramiento híbrido y mejoramiento genético. Sin embargo, hay bastante información ya que señala que eso no es lo ideal porque se está descuidando mucho los aspectos sanitarios. Y eso, bueno, tenemos el ejemplo vivo en la humanidad y todo lo que está ocurriendo hoy en día. Y con eso terminaría lo que son los aspectos sanitarios muy concretos, chiquillos, sin profundizar mucho en las diferentes enfermedades o aspectos a visualizar, porque bueno, la idea es que a ustedes les despierte curiosidades, vayan, observen sus colmenas, lo que está pasando hoy y se preocupen bien enfocados en lo que corresponde a este momento particular de la temporada, ¿ya? Y respecto de los aspectos nutricionales, lo que les voy a señalar son básicamente algunas de las labores que uno debiera estar empezando a hacer en este momento, ¿ya? Esta es una colmena en agosto, cómo se va desarrollando, ¿cierto? Fíjense ustedes qué es lo que uno hace ahí como manejo. Está puesto su tratamiento, ¿cierto? Ya había postura, entonces era bueno poner un tratamiento. Estaba con un porcentaje de un 0,5% de sapiario en ese momento. Buen momento para hacer tratamiento, ponemos menos tratamiento y tiene una mejor eficiencia porque la postura todavía no era mucha. Entonces, nutricionalmente se apoya con un jarabe y con la aplicación de proteína. Hoy día existen muchas formas de aplicar proteína. Están los polvos secos, están las tortas, están las pastas nutricionales también. Hay diferentes alternativas para nutrir. Va mucho de la comodidad y lo que uno vea que a la abeja le va funcionando mejor en el lugar en el que está. Entonces, uno en primavera lo que empieza a hacer poco a poco es generar un alimento estimulante, que tiene que ir de la mano de la energía en el jarabe o la miel, y algo que alimente la cría que empieza a aparecer, porque si hay un cese de polen, la que lo pasa mal es la cría, ¿ya? Entonces uno tiene que generar un alimento estimulante con estos dos componentes. Eso sin duda estimula la colmena, ocurre el efecto de que la colmena entiende de que hay flores, hay polen, entonces hay que estimular la glándula hipofaringe y submandibulares, que son las encargadas de la producción de jalea real. Estimulan a la reina, empiezan a aumentar el flujo de alimento a la reina y a la reina se le comienza a estimular los ovarios. Al estimularse los ovarios, al volver a crecerle el abdomen a la reina comienza con su postura. Entonces inmediatamente al aumentar la postura, aumenta la cantidad de individuos dentro de la colmena, empezamos a crecer en cantidad de abejas dentro de la colmena. Al aumentar la cantidad de abejas dentro de la colmena, y si uno hace todos los manejos correspondientes de buena manera hasta la cosecha,
uno tiene mayor cantidad de ingresos porque aprovecha mucho mejor el recurso floral que se encuentra en el exterior. Y si eso ocurre, generalmente todos terminamos bastante felices. Así que por eso pongo ahí esa fotografía de la chiquilla ahí, contenta con sus abejas porque seguramente tuvo una buena temporada. Desde el punto de vista de la proteína, cientos de recetas de torta, ¿ya? Principalmente, ¿qué les puedo recomendar? Sin ponerles una receta como diapositiva, nunca dar tortas que pesen más de 100 o 150 gramos a una colmena de 8 marcos o de 10 marcos porque se va a perder la torta. Lo más pequeño pueden ser 50 gramos, estas tortas eran de 50 gramos y fíjense la abeja, eso al segundo día ya tenía un 20% de la torta consumida. Si hacen pastas, pónganla dentro de algún tipo de bolsa perforada, papel mantequilla, cualquier tipo de retenedor que permita que la torta no se escurra por los marcos, porque la abeja que termina aplastada o mojada con la torta termina muriendo, ¿ya? Entonces, esa es una buena alternativa. Y lo otro, siempre una torta de primavera tiene que tener al menos un 50% de material dulce. O sea, si yo hago una masa seca que tenga levadura de cerveza, harina de soya, polen, lo que sea que yo elijo, la otra mitad de torta tiene que ser dulce. En primavera es fundamental esto, porque de esa manera yo logro estimular. Recuérdense lo que les decía, tiene que haber material energético y proteico. Y si eso me lo suministra de buena manera la torta, la colmena va a tener un buen disparo. Si yo hago una torta principalmente amarga, con mucha cantidad de levadura de cerveza, harina de soya y poco jarabe, el ingreso proteico a la cría va a ser muy bajo, ¿ya? Y la forma en la cual la abeja secreta esa proteína en exceso es mediante la jalea real. Por eso hay que incorporar torta porque es la única forma de poder estimular bien a la colmena. Sobre todo en climas tan inestables como los que tenemos hoy, que los ingresos de polen son bastante esporádicos. Acá está nuevamente cuál fue el impacto de la colmena que les mostré anteriormente. Se les puso su alimentador, se les puso su torta, ¿cierto?, dentro de una bolsa, tenía su tratamiento puesto, y fíjense lo que significó. Esa colmena no tenía nada de postura y empezó inmediatamente a estimular a su reina a generar postura, ¿ya? Como dato importante, fíjense acá que no hay polen, ¿ya? Si no hay polen, la cría que empieza a aparecer es muy de mala calidad. La jalea real no es blanquecina, sino que es translúcida. Entonces empezamos a ver salteo de postura. Sin embargo, en este caso la postura se ve bastante uniforme, debido principalmente al aporte nutricional, energético, proteico y sanitario que se realizó. Otras alternativas, bueno, esto es una torta seca, esto es azúcar flor con levadura de cerveza y una parte de polen, se microniza en una licuadora y después se le pone sobre los cabezales. La abeja lo consume, pero lo entiende diferente, no lo consume para ella, sino que lo que hace es incorporarlo en el marco. Fíjense que acá la proteína se incorpora en el marco y la abeja lo va ocupando según la necesidad que va teniendo. Y hoy sí es importante que al menos tengamos un marco con polen. Si no tenemos un marco con polen, hay que incorporarle proteína. Y otro tema importante es que en la cría, acá tenemos cría, ¿cierto?, que está alimentándose, está operculándose, hayan al menos por el perímetro un arco iris o un arco que uno le señala, ¿cierto?, que al menos tenga 6 hexágonos de grosor, ¿ya? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos de grosor de polen. De esa manera, con ese polen y la miel que está un poco más afuera, ellas pueden ir alimentando las crías que se encuentran en el centro del marco. Y de esa forma no vamos a tener problemas de falta de proteína, cría más pequeña, si es que además contemplamos todo lo que tiene que ver con los aspectos sanitarios y de recambio de seda, ¿ya? Fíjense además acá, bueno, aquí ni se ve, pero créanme que aquí había cría. Entonces la abeja incorporó esta proteína juntándola con miel, la guardó y está alimentando la cría que se encuentra ahí en la parte de abajo. Respecto de la nutrición, como ustedes saben, yo en presentaciones pongo las cosas buenas y las cosas malas. Uno crece en base a experiencias positivas y negativas, y la idea es que a mí hay cosas que yo he visto en mi apiario, cosas que he visto en apiarios que me toca visitar y las pongo acá sin decir nombres,
pero la idea es que todos aprendamos en base a eso, en base a todas las experiencias que vamos generando en nuestros propios apaeros. Entonces, cosas que no pueden ocurrir. Esta diapositiva es de una fotografía de un lugar en el cual se recolectan gran cantidad de mielatos. ¿Qué son los mielatos? Son sustancias dulces que entran a la colmena principalmente al final de la temporada. Entonces, generalmente la colmena no los logra opercular. Entonces, queda un marco con mucha cantidad de mielato en el extremo, y si la colmena se achica rápidamente y yo no hago el manejo que corresponde de acercar este marco, esto se empieza a fermentar el polen que está en el contorno del marco, y lo que ocurre es una diseminación de una gran cantidad de productos fermentados. ¿Qué es lo que va a generar esto dentro de nuestras enfermedades que ya les comenté? Aumento de la presencia de nosema, aumento de diferentes alteraciones a nivel intestinal de la abeja. ¿Ya? Si vemos un marco, fíjense que acá además ya habían 2 diarreas. Si vemos un marco en esta condición dentro de nuestra colmena, no hay que acercárselo para que la abeja lo limpie, sino que lo que hay que hacer es retirar este marco y uno tiene que limpiarlo, fundirlo, porque la abeja no tiene la posibilidad de ponerse mascarilla, no tiene la posibilidad de ponerse guantes como nosotros, y esto lo limpia con su aparato bucal, y se está contaminando con diferentes agentes dañinos que se encuentran en la fermentación de ese marco. Otra cosa que no nos puede ocurrir, esta es una torta proteica, tenemos que ser buenos cocineros para la abeja. En este momento hay colmenas que están ingresando polen, entonces si yo le hago una torta amarga y no le hago una torta dulce en este momento de la temporada, la abeja prefiere consumir el polen antes que la levadura u otra cosa que le hagamos nosotros. Prefiere siempre lo natural. Entonces, si yo pongo una torta y la dejo ahí un mes y no la retiro, lo que va a ocurrir es que la abeja la va a dejar en ese lugar o la va a tirar al suelo como un niño chico, ¿cierto? Y va a quedar el piso lleno de torta. ¿Qué significa eso? Si tenemos un lugar donde hay mucha humedad, fermentación y enranciamiento de esa sustancia. Y eso nuevamente es tremendamente dañino para la abeja, ¿ya? No lo menciono acá, pero otro aspecto muy importante en la invernada es la caza. Yo no me veo pasando un invierno con una casa, ¿cierto?, que se encuentre húmeda, que el piso esté sucio, ¿cierto? Hay que tratar de mantener ciertas condiciones higiénicas dentro del lugar en el cual están habitando las abejas. Fíjense que además el marco acá está con algo de hongos también en su parte más baja. Y eso es sumamente dañino también para las abejas, ¿ya? Entonces, si yo pongo una torta, tengo que estar pendiente, saber que esa torta se tiene que consumir en 7 hasta 10 días como máximo, y después el resto que queda hay que retirarlo, porque ya no va a tener un efecto y tenemos mayor cantidad de probabilidades de que la tiren en el suelo y, termine siendo un agente contaminante y no un agente nutricional. Otra cosa que no nos puede ocurrir, esto es en octubre. Uno solía pensar que en octubre ya estaban todos los temas resueltos, sin embargo nos viene ocurriendo, y este año parece que viene de la misma manera, harta lluvia en octubre, igual que ahora. Entonces, si las poblaciones crecen, si la colmena se pobla con una buena cantidad de individuos, y llueve una semana o llueven 2 semanas, lo que van a hacer esa gran cantidad de individuos, esa gran cantidad de bocas que están dentro de la colmena, es consumir el alimento. Entonces, fíjense ustedes que todo este borde que yo les llamaba de arco iris, que tendría que tener polen y néctar, está vacío. Y fíjense dónde está la abeja. Entonces, lo que nosotros hicimos ahí fue soplar un poco la abeja y nos dimos cuenta que toda la cría se encontraba picada. Y fíjense que la abeja entera está dentro del hexágono. Y eso es un signo claro de desnutrición, de falta de alimento, y para el caso de la abeja también muchas veces de canibalismo. ¿Qué es lo que significa esto? Que la abeja, al no tener energía ni proteína dentro de su colmena, lo que hace es consumir a la cría para tener reservas proteicas, ¿ya? Esta abeja lo que hace es empezar a consumir la cría que se encuentra dentro, parte por los huevos, después por las larvas y después por la cría operculada, ¿ya? En ese orden. Entonces una colmena que empieza a consumir su propia cría queda a muy mal pie para poder empezar una temporada. Por eso hay que suministrar torta
e inmediatamente ir evaluando. O sea, yo pongo la torta, la saco, pero reviso la cría. Chuta, mira, se comieron la torta, pero todavía no se ve las 6 celdillas de polen, no se ve mucho néctar. Bueno, tengo que seguir acompañando a la colmena desde el punto de vista nutricional. Hay que sí o sí seguir alimentándola porque todavía no es capaz de mantenerse de manera independiente. Y esta diapo, chiquillos, para ir terminando, es básicamente más o menos algunas cosas que uno tiene que contemplar, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que planteamientos que uno tiene que tener como apicultor en realidad. Para lo que es la invernada hay que poner fuerte énfasis en lo que yo les señalé, sanidad, nutrición, el espacio dentro de la colmena. Eso desde el punto de vista técnico súper importante en relación a la invernada. Hay que preparar importantemente también la temporada, o sea, hoy día yo ya me di cuenta que hay muchos que todavía andan buscando cera, apúrense con la cera, apúrense con su material, con todo lo que les pueda hacer falta para la temporada, porque después cuando uno anda atrapando enjambres, que también suele pasar, chuta, donde hay un marco con cera y nos ponemos a incrustar sobre la marcha, y eso es muy tardío, hay que hacerlo con tiempo, ¿ya? Para mejorarnos las condiciones de trabajo igual. Siempre hay que estrechar el apoyo entre colegas, es súper importante, a los que tenemos pocas colmenas o más colmenas, ayudarnos. O sea, la época de cosecha es, todos terminamos súper cabreados y no queremos nada después de la cosecha, quedamos súper agotados porque una labor que demanda gran desgaste físico. Entonces, nada, pues, no hay mejor apicultor que el colega apicultor para poder ayudarnos en cualquier manejo, partiendo solo de la base que ya sabemos que sabe trabajar con las abejas, o por lo menos las empeño, y lo otro que tenderíamos a pensar de que no son alérgicos, que también es un factor importante, no es llegar y meter a cualquiera de las colmenas que no eche una mano porque es más complicado. Y bueno, siempre cuidar y defender los entornos, ojalá que este año no tengamos muchos incendios forestales, ojalá que no, hay que cuidar el bosque nativo, hay que seguir plantando árboles como lo hemos hecho como agrupación, defender las aguas y bueno, todo lo que sabemos que significa mantener la biodiversidad en nuestros lugares en los cuales nos desarrollamos. Y bueno, siempre un llamado a todos, independiente de los tiempos difíciles y todo lo que pueda suscitarse, hay que trabajar o abejear, como les decimos en el rubro, con alegría y entusiasmo, porque bueno, hoy día ustedes ya estarán al tanto, pero tendemos a pensar de que va a ser una linda temporada, principalmente dado por la gran cantidad de lluvias que tuvimos, por este cese un poquito al calentamiento global que estaría dado por la reclusión que hemos tenido cada uno en nuestras casas. Así que bueno, un poco también mi invitación es a tener la mejor temporada posible, enfrentarla de la mejor manera y ponerle todo el ánimo y de forma individual como también como agrupación, tratar de ponerle el mejor de los entusiasmos a todo lo que se avecina como temporada y como apicultores que somos. Y eso, siendo bien breve, yo creo que anduve, pero justo con el tiempo, muy, muy justo. Bien, yo no sé si me han estado escuchando o estaba hablando. ¿Hay alguien por ahí? Sí, sí. Estamos. ¿Están por ahí? Por aquí. Estamos acá, Por aquí estamos. atentamente escuchando. Ya, bacán, 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 bacán. Súper, súper. Acá estamos. Eso fue por lo menos mi presentación. Hola. No sé si los clarifiqué o los confundí más. Hola, hola, Muy hola. buena, Camilo. Muy buena. No pensaba tener esta invitación esta tarde. Imagínense. Cuando uno Súper está en verlos mucha a todos, a todas. Si quieren, activan sus cámaras y nos vemos un ratito, aunque sea. gente. Súper bien, Camilo, muchas gracias. Bien, Hola, pues. ¿cómo está el Papá Nuevo? ¿Cómo El estás, señorita? Pancho fue papá. No fui papá. No, ¿quién fue papá? No. La mamá. Está de cumpleaños mi hijo. Uno Ah, de mis 4 querubines. buena, buena. Más chiquitito. Sí. Qué bueno, qué bueno. Chiquillos, ¿alguna duda, comentario en relación a la charla? ¿Cómo están ustedes con sus abejas? No sé si les parece. ¿Comentar algo? Yo tengo muy pocas abejas.
Mortandad y chiquillos Sí. tuvieron mucha esta temporada, ¿no? El invierno. Harta mortandad. Yo especialmente tuve harta mortandad, yo soy de acá de Conce, y se me murieron harta las abejas, incluso ahora, bueno, tengo segunda temporada ya, y este verano seguí la tercera temporada, y comencé con una colmena, y el año pasado, que fue la segunda temporada, me pasó lo que estabas diciendo, que no tenía materiales, y se me encambró la colmena. Entonces, debido a eso, bueno, afortunadamente pude tomar mi enjambre y de ese enjambre yo pude hacer núcleos. Hice 3 núcleos, ¿ya? Entonces, la colmena madre más el enjambre más 3 núcleos, terminé con 5, se podría decir llegué a tener 5 colmenas, pero la colmena madre se me murió la reina, no sé qué pasó. O a lo mejor quedó sin reina. Claro, Y se no quedó lograron sin reina, generar pero no una sé por nueva. qué, no sé por qué la reina nueva no sobrevivió, no sé. La cosa es que se me despobló me di cuenta, sí, a tiempo, que la colmena no tenía reina porque no había postura, no había, Ujú. cuando se llama, no había cría, no había nada. Entonces, solamente las abejas se dedicaron a extraer, A juntar eh, comida. a juntar comida justamente, Ujú. y ahí fue cuando me di cuenta que comencé a mirar la cerdilla y habían 2, 3 huevos en una cerdilla, Claro, ¿no? y Lo que te claro, pasó es que no se logró fecundar la reina, entonces la reina quedó sin fecundar, o bien alguna obrera empezó a poner nomás, pues y si te queda sanganera, no. comenzó una Claro, obrera, porque la reina la busqué por cielo, mar y tierra, recorrí todo el marco, y no apareció nunca la nada. reina, así que finalmente capacitándome, mirando otro video, porque yo cuando me capacité en Aviconce, no recuerdo que hayan dicho qué hacer en el caso de esta situación, que una colmena se ponga La charla generalmente de sanganera. manejo se tiene que abordar ese tema, qué hacer con una colmena sanganera, pero ahí lo que tienes que hacer es fusionar nomás. O si le incorporas una reina nueva, pero eso tiene que ser temprano. Ya cuando empieza sanganera Claro, es muy difícil. Hay diferentes formas de manejo para lo que significa una colmena sanganera. O cuando tienes dudas de la reina, si una reina se te demora mucho en fecundar, igual ya, chao, nomás. No. Esperarla mucho, lo más probable es que se te sí, haga sanganera. claro, sí, lo que hice finalmente fue eh, sacar la colmena del lugar, y la Ujú. llevé como unos 2 o 3 metros más allá, y la sacudí, la boté toda al suelo, y toda la abeja que quedaba, que era muy poca, esa abeja se refugió en la colmena que me quedaba, que era el enjambre en este caso. Ujú. Y después de eso, una vez que pasó todo esto, ahí recién hice más núcleos, y pasé la Esa, envenenada de sí, peño. déjame Sí, contarte pa que los demás chiquillos igual sepan. Esa es la forma convencional a la que nos enseñan para resolver la situación de colmena sanganera. Si quieres la mejor eficiencia, cuando vengan una colmena que tenga sospecha de que sea sanganera, corroborando de que el estado sanitario se encuentra en las mejores condiciones y que solamente una disfuncionalidad de la reina, lo mejor es partirla y apoyar al resto de colmenas. Sacudirla y ponerle un marco nuevo, pucha, es tirar una moneda al aire y que te salga caro sello si es que aparece una reina nueva. Es súper complicado. Generalmente, varias veces no funciona. Cuando la colmena ya está sanganera, difícilmente se va a funcionar. Lo mejor es partirla y apoyar el resto de colmenas. ¿Ya? claro. Sí, Así que, bueno, afortunadamente pasé el invierno con 4 colmenas, y hoy día súper. tengo 4 colmenas. Buena, buena. Están, se podría decir, en buen estado, tan fuertes, ahí con algunos problemitas, pero estamos aprendiendo. Y mejor Súper. todavía este curso, que obviamente que uno no va a tomar todo el curso, no se lo va a aprender completamente, pero sí algunas cosas uno va Van adquiriendo. sirviendo. Súper. Claro, van sirviendo, y bueno,
lo ideal es seguir hasta que nos podamos Ir capacitar más mejorando. Camilo, y mejorarlo justamente. Eso sería. Gracias. Vale, vale. Camilo, una cosa referente a eso, cuando tienes la colmena sanganera y la divides para apoyar el resto de colmenas, ¿qué haces con la reina sanganera, digamos? Yo nada, pues la colmena se encarga. Pero generalmente ella es la vencida, porque y si vence, y si ella le gana a la reina, Generalmente no le gana porque piensa tú que la sanganera no está alimentada de la misma manera que una reina que ya, está en su colmena, porque acuérdense que hay dos formas de realizar fusión para el tema de sanganero. Uno es poner el cajón separado por un papel de diario, la sanganera abajo, la colmena buena arriba, porque la de arriba es la que rompe. Si ustedes ponen la sanganera arriba, a veces muere de frío, no es capaz, no tiene la fuerza la colmena para romper el papel. Arriba la convencional o con reina fecundada y abajo la sanganera. Esa es una forma. La matan, siempre la matan a la sanganera, siempre queda la que está funcionando bien. La naturaleza es más sabia que nosotros en ese aspecto. Y la otra forma es meter los marcos nomás, pues. Meter marco en cada colmena, pero procurando el estado sanitario y segundo, con harto humo. Si la colmena ya está entrando harto néctar, no hay problema. Pero si no está entrando mucho néctar, se agarran a coscacho. se sacan la cresta. Ya. Sí. Camilo, ¿Sí? Rodrigo acá. Una consulta, ¿cómo se puede distinguir cuando comienza la entrada de néctar natural con la alimentación artificial que uno le da? ¿Existe alguna forma? Lo que pasa es que tengo algunas colmenas que tienen mucho néctar y miel operculada y otras que tienen muy poco. Entonces no sé si en la naturaleza hay en este momento o están sacando las reservas de la alimentación artificial. Esa es una súper buena pregunta desde el punto de vista práctico. Pucha, es re bueno verlo en apiarios, pero ¿cómo uno sabe que la colmena está ingresando néctar? Generalmente el néctar pasó en la invernada operculado. El néctar que hubo, ¿cierto? Se transformó en miel y la abeja lo opercula, ¿ya? Entonces, cuando tú ves que la abeja todavía está consumiendo alimentos, fíjate, tú le raspas un marco y generalmente, ¿qué ocurre? Después esas celdas están vacías. ¿Qué significa eso? Que la abeja se comió esa cuestión. Entonces, cuando tú vas a los marcos laterales, por fuera del nido de cría, si la celdilla está con néctar abierto, es porque están ingresando. Si tú en los marcos laterales solamente tienes miel operculada y al ladito de la miel operculada tenéis vacío, significa que la abeja está consumiéndose el alimento, ¿ya? Ahora, en esta fecha, escucha, una forma bien práctica también para verlo, hoy día están ingresando néctares súper húmedos. Entonces, si tú ves que hay un marco que tiene néctar y lo sacudí un poco, te va a gotear todo. A diferencia del jarabe. El jarabe, cuando la abeja lo incorpora, si tú haces un jarabe 2-1, no suele gotear mucho. ¿Ya? Entonces, si tú lo Yo alimento con sacudes, fructosa. Alimento con fructosa líquida menos gotea. tengo goteo de néctar en las colmenas. Entonces están entrando néctar. Sí. Sí. Ya, perfecto. Bien, chiquillos, chiquillas, no sé si alguien quiera... Hola, 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 hola. Yo, Rosita. ¿Cómo Buena. estás? Una consulta. Bien. ¿Qué hacer cuando aparecen las celdas? Me aparecieron celdas a mí en mi cajoncito. ¿Celdilla? Celdas reales. ¿Qué dicen los colegas? Como 3, 4. ¿Qué dicen los cambiar a la colegas? reina. Yo quiero escucharlo, a ver. ¿Quieren cambiar a la reina? Son celdas de reemplazo probablemente. Porque a esta altura no debería haber enjambre. Yo le acepto un par de esos huevitos de reina. Claro. Oh, no. Es hermosa mi reina, hermosa, está hermosa, inmensa, grande, hermosa. Sí, Hermosa, pero sí, no en está este funcionando tiempo- bien, parece. No, pura pinta En este- nomás. Pura ¿Cierto? pinta, no trabaja nada. Yes. No trabajé nada. Y En este otra, tiempo Cosita. sí, y otra porque a cuestión mí- que ¿Y me por, conteste. por dónde están las celdas en el Después de marco? Antes de que nos cuánto cambiemos de sale- pregunta. ¿En qué parte del marco están las celdillas? Ya. Abajito, en el marco abajito. En el borde. ¿Y esa colmena está grande o está pequeña? Está grande, pasó con alza porque yo traté de achicarla como tú dijiste
y se me murieron porque quería entrar todas y yo no dejaba de entrar, así que volví a colocar esa y entraron todas y estaban en invierno. Yo les dejé harta miel porque yo dije que le iba a dejar harta miel. Y Ujú. me apareció una esa celdita abajo. Si quieren Sí, enjambrar. puede que te quieran enjambrar. Mira, cuando te quieren cambiar la reina, la celdilla está al centro del marco, ¿ya? Significa que la reina pasa por ahí y no elimina, no es capaz de darse cuenta e impedir que le formen celdillas. Si la celda está por el borde, es porque te quieren enjambrar. Y ojo, chiquillos, para el 18, se van a venir cualquier enjambre, weón. Porque ha llovido mucho, la abeja está dentro de la colmena y seguro va a empezar a ocurrirle a muchos lo que le está ocurriendo a la Rosita, que te tiran celdillas en los bordes. Así que tengan los nuclearos preparados, todo listo para salir a buscar enjambre. Yo puedo dar mi Y la ejemplo de segunda, que Camilo, ya se me mira, enjambró ¿cuánto después de que Ya se te enjambraron. ella sale de su celdita, cuánto se demora en hacer su postura, eso de enunciar y ya ella va a poner su huevito? Es difícil ahora, Rosita. Generalmente debiera no tardar más de 5 días desde que nace, ¿ya? Si demora más que eso, pucha, se corren un montón de riesgos. Y más con climas tan inestables como los que tenemos ahora en la región. Nosotros no debiéramos programar fecundaciones antes de la quincena de octubre, ojalá, para tener certeza de que las reinas salgan a fecundarse bien. Enjambre hoy día, chuta, hay que alimentarlos hartos y Ya, aguantarse nomás. gracias. Contestada mis preguntas, gracias, Ya muchas. pues. Chiquillos, ¿algún otro comentario? Yo, Camilo, tengo una duda. ¿Cómo estáis? Bien, ¿con quién hablo? No me veo nada, estoy en las sombras. No, veo pura oscuridad nomás por ahí yo. Sí, no, es que la luz de fondo. Oye, mira, a mí, bueno, tuve suerte este año con mis colmenas, en realidad no se murió ninguna. Ahora al final, yo digo, la semana pasada tuve que fusionar una que se puso sanganera, ¿ya? Pero me pasó que hubo una colmena que cada vez que la alimentaba encontraba mucha abeja muerta en el alimentador. Siempre. O sea, entonces probé, digamos, y yo dije, chuta, a lo mejor están medias cagadas de hambre, entonces les voy a dar más alimento, porque se tiran Ya. de cabeza. No fue Sí, así, les puse menos alimento, la mitad del alimentador, pasó exactamente lo mismo. Ujú, El alimentador que yo tengo uno negro que tiene 3 partes, entonces después ujú. solamente le puse la mitad de uno, un tercio, digamos, y igual, mucha abeja muerta adentro. Entonces, no sé qué, puede ser unos semas, me imagino, no tengo idea. Ujú. Hay dos cosas que te pueden permitir identificar qué pasa cuando o sea, dos razones por las cuales se te puede morir abeja dentro del alimentador. Uno, porque están cagadas de hambre y se tiran todas de cabeza, ¿ya? Pero tenían alimento en los marcos, fíjate, siempre que la Ya, revisaba había alimento. ya, entonces no era eso. La segunda alternativa es que sea nosema. La abeja queda tan débil que va a buscar alimento, pero no es capaz de tener la fuerza suficiente para subir del alimentador. Y eso Ya. ocurre harto, ¿ah? Bueno, para nosema y con los alimentadores negros ocurre hartas veces esa situación, ¿ya? ¿Qué es lo que Camilo, uno recomienda ahí? Ojo, ¿ah? Porque tú con el alimento interno húmedo le aumentas la humedad dentro de la colmena. Entonces, si tenéis nosema, estáis predisponiendo la nosema. ¿Qué es lo que hace la gente que tiene nocemosis o que tiene riesgos de nocemosis? No alimenta con jarabe, sino que alimenta con candy. Le tiras alimento seco dentro de la colmena, que ella lo moje con la humedad que ya tiene dentro de la colmena, que la saca de los marcos, de la ¿Qué es lo que le tiran? entreetapa. Disculpa, ¿qué es lo que le dan? Candy. Ya. O una torta proteica, pero con mucha más cantidad de energía que de proteína. O sea, hacen un jarabe bien denso, 2,5 a 1, y el resto le ponen polen, levadura, lo que les tinque. Ah, perfecto. Y así, Camilo, digamos, se Y por, reduce el tema de la humedad. sí, sí, Camilo, chiquillos, complementa. ni por si acaso jarabe 1 a 1, eso ya no se usa. Para nuestra región, letales no sé más. Nunca 1 a 1 ya. Camilo, habla Rodrigo. Para complementar Bueno. eso, yo también trabajaba en realidad con alimentadores negros y ahora los reemplacé por alimentadores de piquera. Y lo bueno del alimentador de piquera es que tú vas viendo cuánto consume cada colmena. En el caso de los Claro. alimentadores negros, yo a comienzos de otoño tuve harta mortandad de colmenas porque tenía todavía mucha presencia de chaqueta amarilla. Y entraba la chaqueta amarilla y mataba a las abejas dentro de los alimentadores y de esa forma perdí varios colmenas. Sí, chiquillos, yo a los que tengan ese problema los invito a que hagan análisis de nosema, weón. En octubre, si no en octubre, bueno, septiembre, octubre, pucha, va a haber harta nosema. El problema de la nosema, la colmena lo lleva, pero hasta que te infesta la reina. Cuando te infesta la reina, tenéis posturas salteadas,
mucho, mucho, mucho enjambre, la nosema, el enjambre te queda en el suelo, no vuela a los árboles. Si ven un par de enjambres en los suelos, pucha, pongan atención en el tema de nosema. Yo cuando he tenido apiarios con mucha humedad y se agarran nosema, los enjambres quedan en el suelo. Es un signo muy particular en primavera. ¿Cómo tratáis la nosema, Camilo? Todas las formas. Podéis usar un poco el ácido acético en candy, como te decía. Hay Ya. algunas aplicaciones que son el ApiHerb, que lo trae Agropicultura, que también yo lo probé ahora y anda bien. En realidad te baja harto los esporos. El propóleo también dicen que sirve, pero depende mucho del tipo de propóleo. Y una última aplicación que también la probé y anda bastante bien, son de dos productos que no están prescritos para apicultura, pero no están prohibidos al menos. Una es la aplicación de un producto que se llama Aquanolite, que lo ocupan en el sur para desinfección de superficie. Funciona, no tanto, y la última posibilidad es la utilización de cloro, ¿ya? Ojo que todas estas formas lo único que hacen es lavarte el intestino. Si tenías abejas muy débil o si tienes abeja muy infestada, pucha, te deja la escoba. Entonces, que saber bien aplicarlo, hacer un buen conteo de esporo y ver en qué proporción se pueden aplicar. Si no, es súper, súper complicado, ¿ya? Camilo, ¿me escuchas? Sí. Te hago una Sí, consulta sí. respecto a los techos. En pleno invierno me fijé mucho que a pesar de tener techos con zinc, entraba mucha humedad a las colmenas. ¿Hay alguna otra alternativa que se pueda usar en reemplazo del zinc? Zinc en el techo con zinc. Así es. ¿O con metálico? El zinc y el metálico. No, o sea, Eso oye, es- esa es la posibilidad. Lo único que uno puede hacer es mantenerle el corte de pasto abajo, eso igual te ayuda harto. Y miren, Es a que mí me la humedad en tocaba mi caso entraba por el techo. Ya, Se mira, filtraba por el zinc. sí, a mí me tocó visitar apicultores bien al sur, bueno, y sabéis que desde la novena hacia el sur hay un patrón súper marcado de mortalidades, bueno. Y fíjate que se les muere a todos los apicultores que tienen, es un problema de manejo y un problema no sé más, pero todos los apicultores que no tienen un techo sobre las colmenas, se les muere fácil el 30% todos los años. Y para el sur yo me di cuenta que muchos apicultores empezó por el tema de las nevadas, por el tema que tú dices también de la humedad, que dicen, bueno, los cajones estaban llenos de babosas dentro, todos húmedos, les ponían techo, le construían techo a las Perfecto. Una colmenas. estructura, ¿ya? Una estructura. O bien otros que no podían construirlo por cualquier tema, les ponían planchas encima para poder impedir de que la humedad entre, como tú dices. Y sabéis que de esas colmenas no se les moría ninguna. Incluso algunos apicultores lo que hacen es invernar con una cámara de cría separada por una entretapa. Entonces eso te genera un espacio de retención de temperatura. Bueno. Se te moja la primera cámara, sí. Si no tenía un techo bueno, se te moja la primera cámara. Le puse la entretapa y arriba le puse una cámara, un alza con marco de cera, pero vacío. Entonces el calor lo contenía la entretapa y la humedad quedaba en el techo. Claro, y de sí, esa eso forma me eso te ayuda. fijé que se redujo bastante la humedad. Pero lo mejor, yo este año de hecho estoy pensando que ya lo vamos a hacer acá porque se te humedece mucho el material, se deteriora rápido, se te humedecen las colmenas y la abeja consume más miel también. A lo mejor se puede invernar con colmenas más pequeñas si tenía un buen techito que te pare la humedad. Yo tengo un punto sobre eso. Mira, yo estaba realizando un estudio. Es que lo que pasa es que si ustedes se fijan, nuestras colmenas son casi estilo mediterráneo. Es un nivel estructural. Si nosotros nos fijamos en nuestras casas acá en el sur, es con aguas. Y nosotros tenemos Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nuestros techos no están nivelados o no tienen la inclinación pertinente, y eso es lo que nos hace una filtración. Claro. Y nos hace la entrada de la humedad. Sí, sí. Yo hace un rato acá tengo al patrón haciendo techo con la pestaña más larga. Y también sabéis que eso por ejemplo, me ha ayudado harto, ¿ya? Ojo que la pestaña del techo tiene que tener hasta la mitad de lata, sí. Nunca la lata cubierta el techo completo, para los que sacan el material. Se descompone más rápido si el techo está cubierto por la lata completamente, siempre hasta la mitad de la pestaña nomás, ¿ya?
Pero como dice el Francisco, ¿cierto? Eso es verdad. O sea, si se te acumula humedad sobre la colmena, no, estáis fregados. Siempre la inclinación tiene que estar. Sí, es súper importante. Tenemos que tener ese hincapié en la estructura de nuestras colmenas. Sí. Bien, chiquillos, ¿alguien más? ¿Algún comentario a modo de cierre ya? Para que, bueno, todos ya vayamos a nuestras diligencias diarias. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció bien la charla? ¿Les parece continuar con esta iniciativa? Camilo, una preguntita. Sí, sí. ¿Cómo se aplica el propóleo? El propóleo tiene que aplicarse en tintura, puede ser dentro del jarabe, puede ser en la torta o en el candy, lo ideal es en el candy. Tienes que hacer la tintura de propóleo convencional que todos conocemos, ¿sí? Y se puede aplicar 5 hasta 10 cc por kilo de alimento, del alimento que le dé, sea jarabe o lo que sea. Y ojo, bien homogenizado, porque si no el propóleo se te va arriba. Y las últimas colmenas no agarran nada de propóleo. Con azúcar flor. Con azúcar flor anda bien también. Eso es lo ideal. Sí. En los cabezales. Exacto. En los cabezales. Sí, sí. Sobre los cabezales, como una foto que les puse ahí, sobre los cabezales el azúcar flor anda impecable y súper bueno, porque no humedece en la colmena, entra seco. ¿Sí? Chiquillos, ¿les pareció la charla? ¿Bien? Buena la charla, fíjate. ¿Sí? Sí, muy buena, especialmente en las consultas uno va aprendiendo también las respuestas que son súper importantes. Te agradecemos mucho. Ya, pues, bacán, súper. Agradecer este espacio de conversación y juntarnos con los API amigos, esperando que se encuentren todos bien, agradeciendo también las diferentes opiniones y el tiempo que te diste, Camilo, de preparar esta presentación. Así que esperamos con ansia la próxima convocatoria con el siguiente tema. No sé, pues podría ser el cómo empezar a formar a raíz de los huevitos de reina, como decía la pía amiga, empezar a generar más núcleos, ya que señalabas que después de la quincena de octubre deberían ya prepararnos para nuevo nacimiento de reina. Sí, pues para esa fecha ya estamos más que encima, claro. Sí, sí. Mientras, a sanitizar nuestro apiario, a cambiar cajones húmedos, a fundir marcos que estén también con humedad, para empezar bien la temporada de la primavera, como señalabas. Súper. Gracias, Camilo. Oye, miren, para los que se conectaron más tarde, nosotros tenemos un calendario de charlas que a nosotros como comisión, esto es un trabajo de todos igual, pues ahí está el Rodrigo, la Gaby, el Julio, la doctora Patricia, la Pía, es un trabajo que hicimos entre todos. En esta oportunidad, bueno, me tocó a mí exponer, como les decía, la próxima sesión vamos a analizar los datos de Apicon, se va a ver más o menos cómo nos podemos direccionar según la encuesta. Tenemos una tercera charla que tiene que ver con los medicamentos que se pueden utilizar en apicultura, cómo se utilizan. Y hay una cuarta charla que esa queda abierta, o sea, ahí propuestas recibimos de todo tipo, buscamos a alguien que nos pueda hacer esa charla y la lanzamos. La idea, esto para nosotros es prepararnos para lo que es el curso de iniciación de apicultura, que les vuelvo a insistir para que inviten gente. Hoy día hay una buena cantidad de inscritos, sin embargo igual pues hay que tratar de que esto sea lo más masivo posible porque podemos llegar a otras regiones y no solamente restringirnos a Concepción como siempre nos ocurre por temas de movilizaciones, ¿ya? Así que bueno, todo esto se va a estar informando. Camilo, una cosa, ¿sí? Súper buena la charla, y lo otro referente a lo que decía Yorgo, que sería bueno de repente si uno tiene reinas, poder hacer intercambio de reinas entre nosotros como para también mejorar nuestra genética. Porque hay veces que las reinas uno las termina matando, a ver si no quiere hacer nada. O en vez de eliminar esta celdilla, hacer sí, sí. Es una buena alternativa siempre y cuando no haya loqueo. No, sí, claro. Habría que... No habiendo enfermedades, sí, está bueno. Ahí uno tiene que, bueno, conversar con el colega apicultor que le tiene confianza o a quien echarle la culpa si es que le aparece algo. Pero bueno, eso que tú dices, es bueno ahí con el apicultor cercano, local, hacer un intercambio. Sí, Camilo,
se me ocurre recién, considerando que tenemos la plataforma, si es que algún otro socio de Apiconce quiere dar alguna charla respecto a algún tema, al manejo que hacen de sus colmenas, yo creo que queda abierta la invitación a que lo haga. Sí, totalmente. Si alguien quiere ocupar este espacio, esto se contrató justamente para que la agrupación haga uso y le podamos sacar el mejor provecho posible los meses que va a estar. Les reitero, esto es para el curso, pero puta, feliz si alguien quiere dar alguna charla de algún tipo estos días. Se publica igual que ahora en el WhatsApp y vamos. Así es. Tomándome el espacio un poco para avisarles lo que la otra vez un poco yo te conversé a ti, el departamento de ergonomía de la Universidad de Concepción, ellos se contactaron conmigo porque tenemos un amigo en común y ellos están interesados en apoyar a los apicultores en el sentido de poder realizar algún monitoreo del trabajo que nosotros realizamos y de las herramientas que nosotros empleamos. De esa forma, después podernos hacer llegar algunas ideas, tips de cómo mejorar nuestro trabajo para no terminar con la espalda en la mano y tal vez mejorar o implementar algunas herramientas que serían útiles para nosotros. Así que, no sé, recién está empezando el semestre en ello, así que cuando tenga más información yo se las hago llegar a ustedes para ver quiénes quieren participar, ¿ya? Esto no tendría ningún costo y lo único que de repente habría que recibir 3 o 4 alumnos que irían a observar cómo es nuestro trabajo. Súper, buena. ¿Ya? Estaría bueno por ahí sumarlo Buena idea. con el directorio. Por ahí parece que está don David, a lo mejor le puede interesar igual masificarlo en Apiconce y que bueno. Estaría bueno. A todos nos pasa ese tema del dolor de espalda después de la cosecha, weón. Yo te comentaba, mi hermana hizo su tesis en eso porque realmente uno queda bien a mal traer, weón. Sí, y uno, claro, mientras es joven, Mientras es joven, gracias. Pero entre los datos de Apiconce hay que ver cómo está el rango etario. Sí. Buena. Ahí la Gaby está apuntando qué cosa hay que exponer en esa charlita. Se necesita esa herramienta, ese equipo, especialmente una especie de aparato de levante hidráulico cuando uno va avanzando moviendo los cajones. Claro. Ahí hay que hacer. Sí. Se puede hacer algo. Sí. Don David, que está por ahí, nos estará escuchando, ¿no? No, hizo presente y se fue nomás. Muy bien. No puso ni fondo de pantalla. Ni una cosa. Oye, ya pues chiquillos, yo igual les agradezco por su tiempo, la buena onda y nada, pues nos veríamos entonces, si es que nadie aparece que quiera dar alguna charlita como propuso Rodrigo, la próxima semana con la charla de la Gaby y ahí continuaremos. Si salen propuestas, está bueno tomarse el espacio para lo que sea. Pensando en apicultura. Chao, que estén bien. Perdón, Camilo, a ver si me... Por ahí está. Perdón, lo que pasa es que estoy en el campo, tengo muy mala señal, me ha costado mucho conectarme, he estado agarrando algunas cosas. Me estaba reservando porque podía escuchar bien, pero trataba de conectar este cuento y me cuesta mucho porque tengo muy mala señal. Bueno, primero felicitarte, Camilo, una excelente charla. No sé si esto se grabó y se va a poder masificar o socializar con quienes no han tenido la posibilidad de conectarse. A mí me costó bastante, entre paréntesis, llegué tarde también, porque no podía enganchar. Respecto al tema de la ergonomía, me parece extraordinariamente importante porque hasta donde yo sé, no existe un trabajo científico orientado a la buena forma de trabajar de los apicultores con respecto, como ya lo veíamos, los esfuerzos, los trajes, las herramientas, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, lo habíamos conversado con Claudio para concretar alguna reunión y estamos esperando nomás, Claudio, así que eso va de todas maneras. Me parece súper interesante y ya veo, me pareció escuchar que también a quienes estaban ahí les pareció interesante. Así es que, bien, felicitaciones a la comisión, buena. Eso está en breve, pero hay un paper, de hecho yo tengo un paper publicado en revista internacional y los apicultores de todo el mundo están cagados como nosotros, porque
ninguno, han habido muchas mejoras en todo lo que es el agro y todo eso, pero no tanto así en los apicultores, así que en buena parte del mundo adolecen de lo mismo que nosotros. Oye, y estamos infringiendo la ley del saco, ¿eh? Les aviso, Sí, por si pues, contratan a total. alguien, tengan ojo. Totalmente. Se pueden ir de demanda. Y si no le infringen es porque les fue pésimo en la Me fue como temporada. al forro. Claro. Ya, pues chiquillos, Ya, pues. un abrazo grande, cuídense, estamos al habla. Listo. Claro. Chao, Chao. chao.